Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que lleva como título La salud, el mejor talento para tu equipo, a cargo de la doctora Lourdes Tomás. Mi nombre es Montse de Gregorio, formo parte de Grupo Edima. Somos una compañía que presta servicios de formación a organizaciones. También se encuentran aquí hoy David González, miembro de Grupo Edima, con mucha experiencia en proyectos de formación en el ámbito de la salud. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y, como no, la doctora Lourdes Tomás, que será la ponente de la sesión y a quien agradecemos de forma muy especial su participación. Buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas tardes a todos. Bien. A ver, este webinar queremos tratar uno de los temas que hoy está en la mesa de casi todas las organizaciones y es la salud y la vida saludable como factor de prevención. Hasta hace poco hemos entendido la prevención como las prácticas que nos ayudan a evitar los riesgos específicos del puesto de trabajo, y de lo que nos estamos dando cuenta es que, además de los riesgos específicos derivados del puesto, hay toda una serie de riesgos que se derivan de los estilos de vida y que sobrepasan las paredes de la organización, pero que tienen un impacto también en ella, ¿no? Todo esto nos está llevando a que tengamos que abordar la prevención y la formación de una forma distinta. Ya no es suficiente con formar en la prevención de los riesgos específicos, sino que tenemos que formar en un nuevo concepto de salud y, sobre todo, en el conocimiento de nuestra propia salud. Con esta idea, hace un par de años en Grupo Edima iniciamos la colaboración con Médico Mentor y la doctora Lourdes Tomás. El objetivo de esta colaboración es poner a disposición de las empresas el programa de formación Caminando hacia la Salud. Hoy tenemos aquí a la doctora Lourdes Tomás, que nos va a hablar sobre salud, vida saludable y cómo todo ello puede ser un talento en nuestros equipos. Antes de darle paso, siempre os quiero comentar que disponéis del chat para hacer preguntas que se os vayan ocurriendo a lo largo de la ponencia. Las iremos recogiendo y las plantearemos al final y las responderemos al final de la intervención de Lourdes. Bien, brevemente voy a presentar a Lourdes para aquellos que no la conozcáis. Ella es médico de familia y doctora en enfermedades cardiovasculares. Ha complementado su formación médica con especialidades en la medicina integrativa y disciplinas psicológicas. Ha trabajado en centros de salud públicos y en proyectos sociales, así como en centros privados pioneros en medicina integrativa. En la actualidad es fundadora y directora médica de la empresa social Médico Mentor, donde combina la asistencia médica con la impartición de conferencias sobre salud y bienestar en entornos empresariales y sociales. Ha sido reconocida como líder saludable 2017 por su labor de sensibilización en el tejido empresarial y es autora del libro La salud, tu mejor talento. Bienvenida, Lourdes, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Montse, muchas gracias por esta gran oportunidad. Vamos a compartir pantalla, si os parece, para empezar a compartir. Un segundo. A ver, aquí mejor, por el principio. Ahí está. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar en el que, bueno, en el tiempo que tenemos quiero compartir tantas cosas con vosotros que voy a ver cómo soy capaz de sintetizarlo todo. Como muy bien ha dicho Montse, creo que estamos todos en un momento de revolución, ¿no? De empezar a producir un cambio en lo que son las políticas de prevención dentro de los entornos corporativos y dar un salto ya no a la prevención como la conocemos al uso, sino empezar iniciativas donde realmente empecemos a promocionar la salud a través de este concepto de medicina de estilos de vida. Y es que vamos a ir viendo que realmente el ser humano y su implicación con la salud es algo que se puede entrenar realmente, que la salud es una competencia que podemos cultivar y que podemos caminar de ese concepto de normalidad en el que estamos habituados a vivir, ¿no? Es normal que me duela la tripa, es normal que no duerma bien, es normal que tenga acidez de estómago, que esté cansada. Vivimos en estados verdaderamente de normalidad. Con este webinar y con todas estas políticas, lo que yo creo que entre todos podemos hacer es caminar de la normalidad a lo que verdaderamente es el concepto de salud. Y es que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Muchos de nosotros concebimos que como no tenemos que tomarnos un antihipertensivo o un antiagregante, pues ya estamos sanos. Pero no, la salud es mucho más, implica la conquista
de un estado de bienestar superior en el plano biológico, psicológico y social de la persona. ¿Y cuál es normalmente el vínculo que tenemos con ese estado de salud? Pues yo siempre digo que es como este carruaje sin dueño, ¿vale? El carro sería un poco la representación del cuerpo físico, el caballo la representación del cuerpo más sutil, más emocional, más mental. Y realmente la vinculación que solemos tener con la salud es: si tengo acidez de estómago, me tomo un antiácido; si me duele la cabeza, me tomo un analgésico; si tengo un poco de ansiedad, me tomo un ansiolítico. Y esa es la relación, una relación como muy pasiva y muy de tratar el síntoma. Así que aquí empieza el primer cambio en esa revolución, y es que cambiemos nuestra relación con nuestro well-being, ¿no? Con nuestro bienestar. ¿Y en qué consiste? En ser sujetos activos, proactivos, para conquistar ese estado de bienestar que nos pertenece. Y bueno, si vamos a caminar hacia lo que verdaderamente es la salud, yo creo que tenemos como que comprender como seres humanos qué necesidades tenemos o qué competencias realmente tenemos que desarrollar. El cuerpo humano, como sabéis, o el ser humano, ¿no? Tiene una parte visible, que es este cuerpo físico que podemos tocar y que necesita moverse, relajarse, dormir, ¿sí? Pero tenemos otros cuerpos sutiles, la mente, la emoción. Y cuando queremos hacer políticas de este tipo, en las cuales yo quiero, por ejemplo, hacer mejoras en todo lo que es la gestión emocional, por ejemplo, de mis equipos, está muy bien todo lo que puedan ser talleres, formaciones, pues de ecología emocional, de mindfulness, de pensamiento positivo, de mentalidad de crecimiento, de comunicación no violenta. Todo eso cubre el desarrollo o el entrenamiento de una parte, ¿no? De esa parte sutil. Pero hemos de saber que todo en el cuerpo humano está unido y que hay un origen biológico de las emociones. Así que si yo realmente quiero hacer un buen programa a nivel integrativo, esa salud a 360 grados a nivel emocional, tendré que también cuidar pues, la alimentación, microbiota, el sueño de calidad, etcétera, como vamos a ir viendo ahora. Realmente el pensamiento se asocia con ese primer cerebro, pero las emociones, toda la gestión emocional, como veremos un poquito más adelante, tiene que ver con el segundo cerebro que tenemos en nuestro intestino, ¿vale? Realmente el 95% de la serotonina, el neurotransmisor que gestiona el bienestar, la felicidad, como bien sabéis, se fabrica en el intestino gracias a esa convivencia que tenemos con unas bacterias, las bacterias neuroactivas, que nos ayudan en esa síntesis de neurotransmisores. Así que es importante en este caminar hacia la salud que cambiemos nuestra actitud, que seamos sujetos proactivos, que empecemos a comprender y a conocer que realmente en el cuerpo humano, por mucho que insistamos en separarlo todo, no es así. Su naturaleza es que todo está unido, por lo tanto, cualquier mejora que yo haga en el cuerpo físico va a impactar en el cuerpo emocional y en el mental. Y yo siempre digo que es el cuerpo por el que es más fácil comenzar a hacer cambios. Dicho esto, el ser humano no es la única entidad viva que está aquí. Cada uno de nosotros convivimos con otro ecosistema de vida, que es todo lo que es nuestra microbiota, ¿vale? Tanto en la piel como en todos los órganos, como en todas las mucosas de nuestro cuerpo, convivimos con microorganismos, especialmente o sobre todo bacterias, pero también levaduras, virus, etcétera, y que tienen una importancia cada vez mayor, o por lo menos cada vez sabemos más de todo este mundo de la microbiota. Así que cuando queremos realmente crear un programa donde trabajemos medicinas de estilos de vida, esto es una de las últimas aportaciones que podemos hacer. Esto sería un intestino, que es uno de los órganos que he cogido para explicaros un poco qué quiere decir esto de la microbiota. Esto sería la pared intestinal, esto sería la luz por donde entran los alimentos, estas serían bacterias que están en la luz intestinal, luego hay una capa de moco, luego está la mucosa intestinal con diferentes tipos de células y detrás hay todo un sistema neurológico y todas las placas de Peyer, por ejemplo, que es todo el sistema inmunológico, ¿vale? Todo nuestro sistema de defensa. Bien, ¿qué sabemos ahora de toda esta microbiota que forma
parte de nuestro sistema digestivo, por ejemplo. Bueno, sabemos que hay una serie de familias que son las que estabilizan el medio intestinal y una de ellas, una muy importante con todas las enfermedades que a día de hoy estamos viendo, son las bacterias inmunomoduladoras, el E. coli y el enterococo. A día de hoy sabemos que cuando se producen alteraciones en esta pared intestinal, cuando hay mucha ingesta de antibióticos, mucho estrés, una mala alimentación y esta microbiota se debilita, ¿qué estamos viendo? Pues que aumentan los procesos, por ejemplo, de alergias, de infecciones de repetición. ¿Cuántas veces nos ha pasado a vosotros o a alguien de alrededor? Vaya mes o vaya año llevo, ¿no? Una cistitis detrás de otra y aunque me tomo antibiótico vuelve a aparecer, o el típico herpes que nos sale en el labio cuando estamos en situaciones de estrés. Todo esto viene porque las bacterias inmunomoduladoras, que son las que entrenan a nuestro sistema inmune para desarrollar lo que es la inmunotolerancia, es decir, cuándo tengo que atacar y cuándo no, al estar tan débiles, el sistema inmune no sabe qué tiene que hacer. De manera que a veces responde de una manera exagerada, como aparecen en las alergias, o no responde como aparece, por ejemplo, en las infecciones de repetición. Aquí entrarían también todo el tema de desarrollo de enfermedades autoinmunes, de cáncer, ¿vale? Pero tampoco no quiero extenderme mucho. Está la microbiota protectora, esos soldados que cuando entra un bichito a mi garganta o a mi oído se encargan de destruirlo, nos defienden. Las muconutritivas, ¿por qué son tan importantes? Porque se ha visto que tienen una vinculación muy importante, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, con la resistencia a la insulina. Se ha visto, de hecho, en Estados Unidos ya hay pacientes con diabetes tipo 2 que se están empezando a tratar con Akkermansia, que es una bacteria muconutritiva muy importante, y estamos viendo que los perfiles de glucosa se normalizan, ¿vale? Así que todas estas bacterias no solo son importantes para hacer el proceso de la digestión, sino que nos ayudan también en procesos metabólicos y endocrinos internos. Las sacarolíticas nos ayudan a digerir los azúcares naturales, ¿no? La gente cuando le sienta falta las legumbres, pues normalmente es porque las sacarolíticas no están bien, por ejemplo. Y unas muy importantes son las neuroactivas, esas que establecen esa conexión entre el intestino y el cerebro. Un porcentaje muy alto, como os he dicho antes, un 95% de la serotonina, que regula hambre, digestiones, ira, tristeza, dudas, obsesiones, contracturas musculares, dolor, se fabrica en nuestro intestino. ¿Cómo no vamos a cuidar de ella, ¿no? De estas bacterias? Se sintetiza también la GABA, esa sustancia, ese neurotransmisor que me permite relajarme y sobre todo sostener un sueño profundo por la noche, ¿vale? Bien, no voy a entrar en más detalle, pero quiero que sepáis que realmente cuando empezamos a trabajar en este caminar hacia la salud de una manera como muy consciente y proactiva, no solo tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, sino también de ese cuerpo vivo que convive con nosotros, que es la microbiota por todas las funciones que tiene, como os decía antes, ¿no? Cuando esta microbiota se altera, podemos desarrollar intestinos permeables con todas las repercusiones que tiene de dificultad en la absorción, de desarrollar alergias, inflamaciones crónicas, etc. Bien, ya hemos visto que la salud es una competencia, que la puedo entrenar, que es importante que conciba que mi papel ahí es la clave, somos gestores de nuestro propio bienestar en el día a día, que realmente tengo que concebir el ser humano, que me tengo que concebir a mí mismo como algo, como un todo, y que no estamos solos, que hay una parte de microorganismos que también tenemos que cuidar si queremos conquistar todo ese bienestar que nos pertenece. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues fundamentalmente el autoconocimiento es la clave. Si yo quiero ir de Madrid a Toledo, pues lo primero que tengo que saber es dónde está Toledo. Pues esto es lo mismo. Lo primero que tengo que hacer es empezar a autoconocerme para tomar conciencia realmente de qué es lo que quiero cambiar, porque si no me doy cuenta de algo no lo voy a poder cambiar, establecer pequeños planes de acción y luego sobre todo ser muy coherentes con esos cambios y ver un poco cómo poco a poco al ir mejorando vamos a ir incorporando otros nuevos. En el centro de todo este cambio, donde la salud es un talento, están las personas. No nos olvidemos, cuando una persona mejora su estado de bienestar, automáticamente mejorará su salud social, su salud financiera, su salud digital, su salud familiar, el contacto con la naturaleza, con el cuidado del planeta,
etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Cuántas cosas podemos hacer para mejorar nuestro estado de salud. Lo primero, yo creo que es comprender que realmente somos como deportistas de élite de la vida, ¿vale? Y que a día de hoy salud es un símil de energía. Yo siempre, cuando imparto las formaciones, siempre les pongo como ejemplo Rafa Nadal, ¿sí? Rafa Nadal, ¿cómo se prepara para una gran competición? Cuidar su alimentación, su sueño, su entrenamiento, su foco ahí mental, ¿sí? Su relajación. Nosotros es que estamos en alta competición todos los días, no de vez en cuando. ¿Y qué hacemos realmente? ¿Quién de vosotros tiene agendado en su día a día el autocuidado? ¿Vale? Así que, ¿por qué es tan importante? Porque a día de hoy, como os digo, ¿no? Vivimos con unos niveles de actividad tan altos, de estímulos tan grandes, que realmente la respuesta de algo que nos permitía antes sobrevivir ante estas situaciones, ¿no? de una máxima alerta, a día de hoy nos está haciendo enfermar. Y por eso es importante comprenderlo. Nuestro sistema nervioso puede estar en un estado de alerta, cuando yo estoy despierta, ¿sí? El sistema nervioso simpático, o puede estar en un estado de relax, o cuando nosotros estamos dormidos, que es un estado en el que se activa nuestro sistema nervioso parasimpático. A día de hoy, ¿qué es lo que activa el sistema nervioso simpático? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Con el conquistar esa supervivencia, cuando hay hambre, cuando hay deshidratación, cuando me falta oxígeno, cuando hay un peligro real, ¿sí? Todo eso hace que se active esa respuesta del estrés. Y fenomenal, porque hasta hace un tiempo esta respuesta nos ha ayudado a sobrevivir porque el peligro era muy físico, muy biológico. Pero ¿qué sucede? Que a día de hoy, en las últimas generaciones, realmente lo que activa el estrés no es tanto la biología como la psicología. ¿Y cuál es la emoción que por lo general está siempre detrás activando? El miedo. ¿Por qué me estreso en un atasco? Porque tengo miedo a llegar tarde. ¿Por qué me estreso dando un webinar? Porque tengo miedo a no hacerlo bien. ¿Por qué me estreso cuando mi hijo adolescente no salía de su habitación y no sé nada de él? Pues porque pienso que le va a pasar algo, porque se está metiendo en algún follón. Bien, pero ¿qué pasa? Que cuando a mi cerebro le llega esa información de peligro real o bien ese estímulo de miedo, todo mi sistema empieza a liberar cortisol, adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Estas lo que hacen es avisar a todo el cuerpo de que se tienen que poner en modo supervivencia. Mi cerebro activa y funciona en una máxima coherencia. Por eso cuando cruzo un semáforo en rojo, que voy hablando por el teléfono y viene un autobús a toda pastilla, pues no me pongo a medir, a ver cuál es la distancia más corta para ver si voy atrás o voy adelante. No. Todo mi cerebro busca una solución inmediata y sin darme cuenta ya he saltado hacia adelante o hacia atrás. Eso está fenomenal, pero cuando yo esa respuesta la mantengo durante días, semanas o años, pues al final la cabeza, el pensamiento se vuelve un pensamiento obsesivo, rumiante, en el que me cuesta mucho focalizar o buscar una solución efectiva, ¿vale? Lo mismo, se tensionan los músculos, lógicamente, si tengo que pelear o salir corriendo, tengo que tener cierta tensión muscular, pero cuando eso se mantiene en el tiempo, estoy llena de contracturas. ¿Qué sucede con el sistema digestivo cuando hay esta activación del estrés? Se bloquea, se nos seca la boca. ¿Y por qué se seca la boca? Porque realmente todo el sistema digestivo se para. Y se para porque cuando me están persiguiendo una manada de miuras, no me voy a sentar a comer. Y es un ahorro de energía muy importante para el cuerpo. Lo mismo pasa con todo el eje de la fertilidad, de la sexualidad. Hay un bloqueo. Por eso cuando hay situaciones de estrés, la libido, la fertilidad pueden verse afectadas. Todo esto está muy bien cuando lo usamos de una manera correcta. Pero, ¿qué es lo que sucede a día de hoy? Que estas respuestas de estrés se mantienen tanto en el tiempo que lo que nos hacía antes sobrevivir ahora nos da disfunción o enfermedad si no le pongo conciencia y apago esta respuesta. Estos mensajeros de la alerta no solo van a todo el cuerpo, van a todo el sistema endocrino y avisan también al sistema inmune. Y el sistema endocrino, en una situación de estas en las que se supone que tengo que estar 8 horas corriendo delante del peligro, por ejemplo, en las que no voy a poder comer,
pues ¿qué hace? Tiroides, una de las glándulas más importantes a nivel metabólico. Pues el tiroides se empieza a pedalear a toda marcha para darnos energía, ¿vale? Lo mismo pasa con las suprarrenales o con una parte del páncreas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos muy estresados? Lo que habitualmente hacemos es comemos mal y dormimos peor, con lo cual, en lugar de ayudar al cuerpo a que tenga reservas de energía, todavía se lo ponemos más difícil. Y llega un momento que cuando yo estoy en una situación de estrés muy alta durante mucho tiempo, mi tiroides llega un día que dice, chin, pum, que yo me bajo, que ya no pedaleo más. ¿Vale? Es muy típico el hipotiroidismo secundario a una situación de estrés prolongada en el tiempo. Yo pregunto, ¿qué pasaría si conociendo cómo funciona la respuesta del estrés, si conociéndome mejor e identificando cuando yo estoy estresado, empezara a cuidar mi alimentación, empezara a respetar mis horas de sueño, practicara 10 minutos de relajación cada día al final, antes de acostarme, para apagar ese sistema nervioso simpático de una manera más proactiva y encender el parasimpático? ¿Dónde nos llevaría esa respuesta del estrés? Yo siempre digo que a día de hoy la respuesta del estrés es como pedirle peras al olmo, ¿vale? Le estamos pidiendo que nos dé una respuesta que ya no nos puede dar, no nos hace sobrevivir, porque el peligro no es real, no es externo, es un peligro interno, sutil. Bien, y entra el tercer mosquetero en esta respuesta del estrés, que es el sistema inmune. ¿Qué hace el sistema inmune cuando le llegan estos mensajeros, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina? Pues hacen lo que tienen que hacer, defender nuestro cuerpo. Y para defenderlo, lo que hacen es generar una inflamación de bajo grado. Por eso es muy típico lo que antes os decía, ¿no? Esas itis de repetición, dermatitis, blefaritis, orzuelo, el herpes en el labio, una gastritis, una esofagitis, una colitis, una tendinitis en el codo que llevo 6 meses por una vez que voy a jugar a pádel, que me lesiono, ¿vale? O cistitis de repetición, amigdalitis de repetición, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué sucede? Avisos. Uno de ellos es estas itis de repetición. El cuerpo nos va avisando. Síndrome del weekend, fin de semana, 9, viernes por la tarde, 3 de la tarde normalmente. Estoy cogiendo el coche para ir para casa, un fiebrón de campeonato, un lumbago que no me puedo mover, todo el fin de semana en la cama, que es donde se repara el sistema inmune, mientras yo estoy durmiendo. ¿Para qué? Para el lunes estar como una rosa para volver a ir a trabajar. ¿Vale? Síndrome del weekend nos está hablando que hay un sistema inmune hiperinflamando, por ejemplo. Todo lo que hablábamos antes de las alergias son respuestas exageradas en un estado de inflamación de bajo grado también, ¿vale? Así que es importante que nos demos cuenta que hay una lucha, hay un conflicto entre lo que somos y cómo nos estamos usando en la actualidad, ¿vale? La respuesta biológica del estrés nos ha mantenido vivos como humanidad durante millones de años. ¿Qué sucede? Que en los últimos 75 o 100 años los estilos de vida han cambiado tanto que genéticamente no podemos adaptarnos a ese cambio. Estamos usando patrones antiguos, ¿vale? Y por eso ahora, en lugar de hacernos muchas veces sobrevivir, provocan enfermedad. Aquí tenéis un poco un resumen de los síntomas que os he ido comentando, por qué el estrés parece que tiene la culpa de todo. Bueno, yo siempre digo que bienvenido el estrés, porque gracias a él estamos vivos. Simplemente que tenemos que empezar a gestionarlo de otra manera. Y si os parece, yo creo que ya hemos conocido un poco más del cuerpo humano, esa microbiota, hemos conocido un poco que esa respuesta del estrés realmente es válida, lo único que a veces le damos un mal uso. Y vamos al grano, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Para que podáis ir entendiendo, yo siempre digo que para entender los cambios que puedo proponer o los recursos, es importante que conozca el para qué, ¿no? O de dónde viene todo esto. Bien, pues he elaborado un programa de alto rendimiento sostenible para, como deportistas de élite de la vida, que realmente podamos llevar las vidas que estamos eligiendo, pero sin perecer en el intento y que sea algo ecológico con mi cuerpo, ¿vale? Que no acabe enfermando por el tipo de vida, que llevamos. ¿Cuál es el primer paso en este programa de alto rendimiento sostenible? Respetar el orden y el ritmo natural del cuerpo.
Todo en el cuerpo humano tiene una hora óptima para acontecer. Nada sucede al azar, nada sucede porque sí. Hay unas horas óptimas o que son mucho mejores para hacer deporte, para hacer actividad intelectual, para dormir, para comer, ¿vale? No todas las horas sirven para todo. En el cuerpo todo está ordenado, como si fuera un reloj suizo. Cada uno de esos biorritmos, cada una de esas funciones vitales, porque realmente todo funciona con biorritmos, son las grandes fuerzas generadoras de salud que tenemos. El cuerpo humano está diseñado para fabricar salud día y noche. ¿Qué sucede? Que muchos de los actuales estilos de vida que llevamos se llevan por delante a estos biorritmos, se llevan por delante a estas fuerzas generadoras de salud internas. Por eso lo he puesto como el primer paso, porque para mí creo que es uno de los más importantes y es muy desconocido el mundo de la cronobiología. Bien, ¿cuáles son los dos grandes biorritmos que tenemos que cuidar, ¿no? Ya que tenemos, bueno, vamos a empezar por pequeños cambios. ¿Por dónde puedo empezar? Bien, los dos más importantes son la cama y la cocina. ¿Por qué? Porque primero son los dos que regulan nuestro equilibrio energético, ¿vale? Que nos dan energía por el día y por la noche, pero sobre todo porque son los dos únicos biorritmos capaces de sincronizar y de ordenar a todos los demás. ¿Vale? Si no, fijaros qué pasa cuando yo me viajo, me voy de aquí a Nueva York, me voy de aquí a la India, ¿sí? Jet lag. Se distorsiona ese ritmo sueño-vigilia con luz-oscuridad exterior y todo mi cuerpo se pone como patas arriba, desordenado, no tengo hambre cuando tengo que comer, no me puedo dormir cuando he de dormir, mi ritmo intestinal se altera, mi estado anímico está más frágil, todo se pone patas arriba, ¿vale? Porque el gran director de orquesta se nos ha despistado, ¿vale? Y esa orquesta suena fatal. El gran director de orquesta es el sueño. El subdirector de orquesta es el biorritmo de la alimentación, ¿vale? Por eso, y esto es muy importante cuando tenemos en nuestros equipos trabajadores a turnos, trabajadores de noche, que lógicamente tienen el biorritmo de la melatonina, el biorritmo del sueño alterado, pero que no han de tirar la toalla, que podemos ayudarles a sincronizar, a ordenar y a cuidar también este paso tan importante a través del biorritmo de la alimentación. Bien, dicho esto, vamos a la alimentación. Fijaros, este es uno de los patrones que más me encuentro en mis formaciones y en mi consulta con mis pacientes, ¿vale? Ahora, todo este tiempo que hemos estado muchas veces teletrabajando, esto ha sido una de las cosas positivas que ha traído, ¿no? Que podemos haber ordenado esta alimentación de otra forma, pero lo habitual es que me levante y ya con prisas, pues no desayune, dejo a los niños en el trabajo, o sea, en el colegio, perdón, me voy para el trabajo, llego, pico algo, ¿sí? Y me meto en la vorágine y aprovecho ya, me tomo cualquier sándwich a las 3, 3:30 y así aprovecho y acabo esto. Y cuando llego a casa a las 8 de la tarde no llego con hambre, llego con voracidad, ¿vale? El hambre es algo fisiológico. Cuando yo siento voracidad es que hay algo que no he hecho bien durante el día. Ha habido una falta de energía tan grande que hemos activado toda esa respuesta del estrés que os decía antes, ¿sí? Activamos los mismos patrones que tenían en el paleolítico cuando se pasaban todo el día buscando alimento y se daban los grandes atracones por la noche. En ellos estaba fenomenal porque, bueno, como estaban todo el día moviéndose y tenían unos estilos de vida mucho más buenos en todos los sentidos, pues todo funcionaba. Pero a día de hoy, esto es uno de los patrones, por ejemplo, que impacta más en que el sueño sea de mala calidad, que impacta más en que engorde, con lo cual todas las enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad y del estado de estrés y de inflamación y de oxidación que voy manteniendo en el día a día. Porque ¿qué sucede? Que cuando yo como de esta manera, el cuerpo siente que no tiene energía. ¿Y entonces qué hace? Se estresa. Cortisol, adrenalina y noradrenalina van al hígado y al músculo y lo machacan para conseguir del glucógeno glucosa y que a mi cerebro no le falte en ningún momento. Así que yo cada vez que desordeno la alimentación de esta manera, que yo estoy en pleno gasto y no aporto nada, mi cuerpo se va a encargar de mantenerlo. Pero ¿qué sucede? Que como todo en el cuerpo, os decía, tiene un ciclo, el cortisol es uno de ellos, ¿vale? Y como veis aquí en la pantalla, yo cuando me levanto, el cortisol es la hormona del despertar, ¿no? De la alerta, de la vigilia. Tenemos niveles de cortisol muy altos. Conforme va pasando el día, estos niveles de cortisol van bajando
pueden dispararse pues, porque hago deporte, porque estoy en un atasco, porque me han llamado del cole, lo que sea, pero la tendencia es que vayan bajando. De manera que cuando yo me voy a dormir, mis niveles de cortisol son mínimos, ¿sí? Hacia las 2-3 de la mañana, todos los días de nuestra vida, el cortisol empieza de nuevo a liberarse poco a poco porque va preparando al cuerpo para el despertar, ¿vale? Por ejemplo, para retener agua en el riñón y que yo no me desmaye todos los días después de pasarme 8 horas tumbada, me levante de golpe y no me desmaye todos los días, ¿vale? Entonces, cortisol y estrés son buenos, solamente tenemos que aprender a usarlos. Bien, 2-3 de la mañana empieza a dispararse cortisol, cuando ya llega a un umbral concreto nos hace despertarnos. Cuando estamos comiendo de esta manera tan desorganizada, en esa carencia energética durante todo el día, mis niveles de cortisol al final del día son mucho más altos. No estoy aquí o más alto. Ya no os digo si después de estas jornadas maratonianas a las 9:30 de la noche digo, estoy tan estresado, estoy tan nervioso tal que me voy a echar unas canastas o me voy a echar un partido de pádel o me meto en una clase de zumba a ver si me desestreso. Bueno, pues el cortisol, y lo podéis comprobar, no salís relajados, salís excitadísimos a esas horas del gimnasio, está un poco más alto. Y ya no os digo si ya me voy con problemas a la cabeza. ¿Qué sucede? Pues que en cuanto a las 2-3 de la mañana mi cuerpo de manera natural empieza a liberar el cortisol como hace toda la vida, enseguida llego al umbral del despertar. Y son las 4:12 y me despierto, son las 3:05 y es que además me despierto como con un susto y no me puedo quedar dormido hasta las 6:30 que ya he orinado ese cortisol y entonces sí que parece que me entra otra vez ese calorcito para quedarme dormido. Es muy importante lo que os decía, sostener y respetar los biorritmos más importantes, cama y cocina. Cocina, ¿qué puedo hacer? Lo que decíamos, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, que tenga energía cuando la estoy gastando, que no active el estrés de una manera tan gratuita y sin sentido, que respete las horas óptimas para comer, no todas las horas son buenas, 7-9 desayuno, 12-2 de la tarde comida, 7-9 cena. Lo podéis comprobar vosotros, no tiene nada que ver cuando coméis a la 1:30 que cuando coméis a las 4:30, ¿vale? Entre semana, pues podemos mantener las 3 comidas, 5 si son jornadas muy largas, pero el fin de semana, desayunando y comiendo, tenemos más que suficiente, comemos muchísimo, tenemos que empezar a gestionar nuestra energía de otra manera. Biorritmo del sueño, lo mismo, yo siempre digo, cuando venga el sueño que me pille durmiendo, ¿vale? 6 de la tarde, lo de siempre, biorritmo. Nuestro cuerpo empieza a liberar melatonina, ¿vale? Y aquí va subiendo desde las 6 de la tarde más o menos y llega a su máximo entre las 12 de la noche, 11-12, hasta las 6-7 de la mañana. Y luego ya cae rápidamente porque ya salgo al despertar. Bien, esto en invierno se puede adelantar un poquito, en verano se puede retrasar un poco porque la melatonina es muy sensible a la luz. ¿Qué hace la melatonina? Abre las puertas del sueño y todo lo que sucede en el sueño, todas las funciones de reparación. Por eso activa todos los procesos de anti-aging, de antiinflamación, de antioxidación, fortalece todo el sistema inmune, activa todo lo que es la reparación, entre otras células del sistema inmune, de las natural killers, que son las células que nos defienden de las células tumorales. Activa todos los procesos de protección cardiovascular, mantiene el tejido graso pardo, que hace que yo no engorde, sincroniza el resto de biorritmos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuidemos ese sueño, durmamos, respetemos ese tiempo en que mi cuerpo está liberando melatonina, ¿vale? Y está creando salud de una manera natural, ¿vale? Entonces, lo que os decía, que cuando llegue el sueño nos pille durmiendo, que nos adaptemos a esas curvas de melatonina lo máximo que podamos, que cenemos temprano y ligero, porque una de las funciones más importantes que se dan por la noche es la reparación en el intestino a nivel neuroactivo y a nivel inmune, con lo cual si está digiriendo no va a poder reparar. Que cuidemos mucho esos estímulos de lo que sucede esas 2 horas antes de dormir, estímulos lumínicos, todo lo que tiene que ver con uso de dispositivos, ese tipo de luces, la televisión, el móvil, el ordenador. Hay ya muchos estudios que demuestran cómo aplanan las curvas de melatonina. Entonces, lo que os decía antes, tenemos que empezar a implicarnos en conquistar ese bienestar que nos pertenece y empezar a adaptar a nuevos estilos de vida que son mucho más saludables
para nosotros. Tercer biorritmo. Lo he puesto aquí no porque sincronice y ordene nada, pero creo que tiene un impacto tan global en nuestra salud, tanto física, mental como emocional, que es importante que lo tengamos en cuenta. Por el día digerimos, por la noche reparamos en nuestro intestino, ¿vale? 80% del sistema inmune se repara en el intestino. Todos esos neurotransmisores que os decía antes, serotonina, GABA, dopamina, se liberan en el intestino mientras descansamos la gran mayoría. Por lo tanto, comemos de día y dejamos que repare por la noche. Y una cosa muy importante es respetar la llamada del ritmo intestinal, ¿vale? El intestino no es un cubo de basura que ya lo llevaré a reciclar el fin de semana. Es una zona de tránsito, ¿vale? Ya hemos visto que es muy importante mantener la salud intestinal para que mi microbiota funcione de una manera óptima, para que no haya inflamación en el intestino, etcétera, etcétera. Bien. Primer paso, cuidar cama y cocina, ¿vale? Cuidar esas horas óptimas para comer, comer de más a menos, cuidar esas horas óptimas para dormir, con todo el cuidado que puede ir alrededor del sueño. Alimentación. Lo he puesto el segundo no porque sea menos importante, sino porque tenía que darle un orden. El cuerpo humano está formado por millones y millones de células. Si os acordáis de cuando íbamos al cole, las membranas de las células eran impermeables o tenían una permeabilidad selectiva gracias a las proteínas que atravesaban esas membranas. Esas membranas son impermeables porque esto de aquí dentro es agua y lo de fuera es agua, ¿sí? Para ser impermeable, ¿con qué se fabrica? Con grasa. Y se fabrican con la grasa que yo consumo. No tiene nada que ver fabricar mis células con grasas trans, grasas que dan unas membranas rígidas y enfermizas, con grasas insaturadas, por ejemplo, del aguacate, del aceite de oliva, del pescado azul, de las semillas, de los frutos secos como las nueces, almendras, no tienen nada que ver. Por tanto, hemos de empezar a poner la consciencia que yo me construyo y funciono con eso que estoy comiendo cada día. Mis células no se fabrican porque sí, no van a su aire, no es algo ajeno a mí. Como os decía, todo en el cuerpo humano está unido y cada una de las células de vuestro cuerpo se fabrica cada día con eso que coméis cada día, ¿vale? Por lo tanto, es importante que aprendamos a comer, que vayamos hacia una alimentación consciente, óptima. ¿Qué es lo primero que os invito a cambiar aquí o qué es lo que podemos introducir? Lo tenemos muy fácil, ¿vale? Cuando nosotros ordenamos, como os decía antes, la comida, es decir, yo como mis 3 veces al día o mis 5 o mis 2, pero hay un orden en la comida, resulta que el metabolismo energético está estable, ¿sí? No paso periodos de hambruna, no activo mi respuesta del estrés, con lo cual puedo llegar a las comidas, ¿sí? Al desayuno, a la comida o a la cena con hambre, pero no con voracidad, ¿vale? Que como hemos dicho antes es algo patológico, que quiere decir que ya llevamos 8 horas con el estrés activadísimo. De manera que cuando comemos de manera ordenada y rítmica, llego a la comida con hambre. ¿Qué tengo que comer en esas 3 comidas principales? Harvard sacó esta imagen que a mí me parece súper potente y que refleja muy bien qué tenemos que comer. Pues los 4 macronutrientes por excelencia. Agua, importantísimo. Para aquellos que no os gusta el agua, que qué pereza, que no sabe a nada, un vaso de agua para empezar, hidratamos, limpiamos, fenomenal. Otro vaso de agua para acompañar la comida, para que se vaya el bolo construyendo, y una infusión, un café americano, un poco de agua caliente si queréis para terminar. Si eso lo hacemos 3 veces al día, ya con eso ya estamos cubriendo una parte importante de la hidratación, ¿vale? Y es lo único que nos hidrata para vuestra... No sé si es una buena o mala noticia, pero no me hidrata la Coca-Cola, bueno, las bebidas azucaradas, no me hidrata los zumos, no me hidrata el alcohol, la cerveza, el vino, etc. Solo el agua. Vegetal, ¿vale? Somos animales omnívoros. Eso quiere decir que el 80% de nuestra alimentación tiene que tener una base vegetal. Cereales, semillas, frutos secos, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, ¿sí? Esa debe ser la base. Si os fijáis aquí en el plato saludable de Harvard, 3/4 partes es vegetal. Hay una pequeña parte de proteína o de grasa de calidad, pero es esta la proporción, ¿vale? A día de hoy tendemos a llevar alimentaciones muy carnívoras, ¿vale?
Bien, plato saludable de Harvard para ver qué tengo que comer en esas 3 comidas principales. Y eso en cuanto a la cantidad. Como ya no vamos con voracidad, me olvido del menú completo, de los espaguetis boloñesa, pollo empanado con patata y el tiramisú, y me voy a un concepto más de plato único donde cuido muy bien qué cantidades y en qué proporciones pongo esos macronutrientes. Y cuidemos mucho la calidad. Por suerte, estamos viviendo en el lugar idóneo para cuidarnos en la alimentación. Y es que de todas las dietas que hay en el mundo, la dieta mediterránea no es la única que ha demostrado a nivel cardiovascular ser la mejor, sino que, por ejemplo, en el cuidado de la microbiota es con diferencia la mejor. Ni siquiera las dietas vegetarianas o veganas, tener en cuenta que la microbiota sana precisa de lo vegetal, ¿vale? Pero ni siquiera esas son mejores que la dieta mediterránea, porque tiene que haber un equilibrio con la entrada también de un poco de proteína animal, porque nutre, por ejemplo, las proteolíticas, aunque no tienen que estar muy fuertes, pero tienen que estar ahí, ¿vale? De manera que lo tenemos todo para cuidarnos. Como os decía, no solo cuido mi alimentación para mí, cuido mi alimentación para cuidar de ese otro ecosistema vivo que tenemos en nuestro interior. Ahí viene el concepto de la alimentación viva. Alimentos pre y probióticos. Probióticos, microorganismos vivos que yo ingiero y que van sembrando en mi intestino. Aquí tenéis, para buena noticia, encurtidos. En lugar de en el aperitivo unas bolsas de patatas con la bebida azucarada de turno, pues me pido unas aceitunas, ¿sí? Que ahí va implícita esos microorganismos, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis, por si luego lo queréis mirar con calma, pero hemos de empezar a introducir alimentos probióticos. Conocemos mucho el kéfir, el yogur, pero hay de otros que podemos empezar también a experimentar. Y luego prebióticos, ¿qué quiere decir? Son fibras, son carbohidratos que no podemos digerir y que nuestras bacterias intestinales se encargan de fermentarla, de convertirlos en ácidos grasos de cadena corta, que además de desinflamar todo el sistema digestivo, son los nutrientes óptimos para todas las células que habitan en el sistema digestivo, además de las bacterias. Aquí tenéis los 3 tipos de prebióticos que hay, los ricos en inulina y en FOS, que son pues, las alcachofas, puerros, cebolla, los ricos en pectina, higos, ciruelas, uvas, y los ricos en almidón resistente, que estos son especialmente importantes, por ejemplo, para nutrir la Akkermansia. Bien, hemos visto primer paso biorritmos, segundo paso qué puedo hacer para cuidar mi alimentación a grandes rasgos, qué puedo hacer para cuidar mi sueño. También podemos hacer cosas, ¿vale? Si yo quiero dormir bien esta noche, tengo que empezar a cuidar el sueño desde primera hora de la mañana, con ese biorritmo de la comida, practicando actividad física, porque si no estoy cansado físicamente, si no hay nada que reparar físicamente, el sueño no va a ir a fases profundas, y practicar de manera proactiva, consciente, una técnica de relajación, de mindfulness, de sofrología, de meditación, antes de irme al sueño, que haya un parón, ¿vale? Nuestro sistema nervioso está hiperestimulado, necesitamos 5, 10, 15 minutos para desactivar ese estado de simpático y pasar a ese estado de parasimpático para entrar en el sueño, ¿vale? Esto es un poco lo que ya os he comentado antes. Cuarto paso, cuarta herramienta que tenemos en nuestras manos, la actividad física, ¿vale? El sedentarismo ya no es una opción, no es una opción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos movimiento, actividad física, ya no digo un deporte en regla, no, simplemente actividad física cada día, mejora nuestra salud cardiovascular, pero se establece un mejor balance, por ejemplo, entre este sistema nervioso simpático y parasimpático. Disminuye el estado de inflamación y de estrés oxidativo en el que habitualmente nos movemos. Podemos, y ya sabemos, que la práctica de actividad física diaria previene determinados cánceres como el de mama o el de colon, previene deterioros cognitivos como la demencia, además de mejorar nuestra salud presente porque mejora el anímico, el sueño, etc. ¿Qué dice la OMS? 150 minutos semanales, es media hora al día, 5 días a la semana, ¿vale? O lo podemos unir, ¿no? Y hacer 75 minutos de una actividad física más intensa. Lógicamente, si lo duplicamos, pues mejoran los beneficios, no ya si nos pasamos un poco de vueltas, que como sabéis luego
todo en su justa medida, ¿vale? Aquí os he puesto un poco qué significa una actividad física moderada, que serían esos 150 minutos semanales, y aquí tenéis lo que sería una actividad física más vigorosa, que sería practicar algún tipo de deporte o de actividad física que viene aquí, 75 minutos a la semana. De manera que vamos a movernos con salud, practicando media hora de actividad al día. Acordaros, cardiovascular, tonificar y estirar, que siempre nos olvidamos de esta última parte. Es importante que hagamos estas micro sesiones de entrenamiento donde tengamos en cuenta estos tres aspectos. Es mejor siempre hacer deporte con luz para que yo libere endorfinas y no libere cortisol y adrenalina a raudales. Y siempre acordaros que el músculo es un 80% agua, con lo cual hemos de ir muy bien hidratados a hacer deporte para evitar lesiones y conseguir un rendimiento óptimo. Paso quinto, ya estamos acabando. Relajación, mindfulness, meditación. Un poco lo que os decía, hemos de procurar buscar ese silencio que nos falta. Si os fijáis, toda la naturaleza tiene un movimiento de concentración y de expansión, ¿sí? Las 4 estaciones, la luna, el ser humano, nuestras células se concentran y se expanden, nuestra respiración, nosotros también, ¿vale? Necesitamos unos momentos de salir hacia el mundo y unos momentos de entrar en ese estado de silencio, porque nuestro sistema nervioso tiene un biorritmo. Cada 90 minutos necesita esa pequeña desconexión de lo exterior para procesar toda aquella información que nos ha ido llegando. Por lo tanto, en el día a día muchas veces es muy difícil, pero os invito a que incorporéis todos los días, al final del día, unos 15-20 minutos de una práctica de este tipo antes de irnos a dormir, que además vamos a conseguir ahí unos beneficios importantes. Y acordémonos de respirar de manera consciente durante el día, ¿vale? Siempre vamos con la respiración entrecortada y el oxígeno es vital para todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Sexto paso, todo lo que es la gestión de lo sutil, de la emoción, del pensamiento. Como hablábamos al principio, la relación que tenemos con nuestra salud emocional, con nuestra salud mental muchas veces, es muy automática. Seguimos sin ocupar, ¿no? Sin coger las riendas de este carruaje y ante situaciones que la vida nos va poniendo, muchas veces lo que hacemos es, ante una acción, reacciono, ni siquiera elaboro una respuesta consciente, ¿no? Me coloco en una posición de víctima y tiendo a proyectar mi malestar en los demás. Y eso nos hace entrar en unos bucles que generan mucho estrés también, muchísimo, ¿vale? Mucho malestar. ¿A qué os invito? A que os subáis al carruaje, a que empecéis a relacionaros de otra manera con vuestra manera de pensar, de sentir, que empecéis a elaborar entre determinadas acciones que suceden en la vida, no reaccionar, sino elaborar una respuesta consciente, ser responsables también de lo que os está sucediendo, porque es la única manera en la que yo puedo empezar a crear otra cosa diferente, a buscar una solución o a vivir eso de otra manera. A mí me gusta mucho lo que Erich Fromm dice cuando habla de la resiliencia, ¿no? Que decía que las adversidades vienen cuando vienen, ¿vale? Y son lo que son, pero nadie nos puede quitar la libertad de transitarlas como nosotros deseemos. Y es así, o sea, muchas veces nos van a venir cambios, nos van a venir situaciones complicadas, pero yo voy a decidir cómo voy a transitar todo eso. Y ahí nos puede ayudar muchísimo cualquier herramienta de atención plena, de comunicación no violenta, de mentalidad de crecimiento, pero hemos de conocerlas y entrenarnos en estas. Igual que me entreno en el gimnasio para poder correr una media maratón, pues tengo que entrenarme en toda esta parte sutil de mi existencia para poder funcionar de otra manera. Con las emociones yo siempre digo que lo habitual es que huyamos de las emociones. Sí que cuando, sobre todo las que son muy incómodas, de la ira, de la tristeza, de la apatía, de la desmotivación, de la envidia, nadie tiene envidia, pero es que realmente las emociones nos vienen a traer una información que no podríamos darnos cuenta o tomar conciencia sin ellas, ¿vale? Cuando a mí
me viene una emoción tan incómoda como la envidia, y soy honesta y no digo que estoy enfadada o me irrita mi compañero de trabajo sino que lo que acepto es que lo que hay es envidia, ahí me está definiendo que hay una necesidad que yo no estoy cubriendo. ¿De qué tengo envidia? Pues de que tiene tiempo para cuidarse, de que puede irse de vacaciones a no sé dónde. Yo, cuando soy consciente de una necesidad interna que no estoy cubriendo, tengo la opción de poder cubrirla y puedo buscar una solución y ejecutarla y luego reevaluar un poco cómo me siento, ¿vale? Las emociones, yo siempre digo que igual que cuando tenemos hambre, el estómago ruge para decirme, oye, que me está faltando glucosa para darle a mi cerebro. Cuando surge una emoción incómoda, nos está trayendo una información valiosísima de un hambre, de una necesidad que hay en un campo muy sutil que si no, no la escucharía, no me daría cuenta. Así que os invito a que no huyáis de las emociones, sino que las acojáis, que las escuchéis, que las nombréis con honestidad y les deis salida, porque nos vienen a decir qué puedes hacer para estar todavía mejor, ¿vale? Y lo mismo pasa con la mentalidad, con nuestra manera de pensar. Cuando viene una adversidad, yo puedo estar en ese pobre de mí, fíjate, ahora la culpa es de los políticos o de mi jefe o de mis compañeros de trabajo, del equipo. O puedo decir, bueno, ante esta situación, ¿qué puedo cambiar yo? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo hacer para que otra vez esto no sea así? ¿Vale? Y lo mismo, nos va a llevar a un estado de bienestar totalmente diferente. Bien, y hemos hablado de cómo puedo cuidar toda la parte física, de cómo podemos cuidar la parte sutil, ¿no? El pensamiento, la emoción, pero muchas veces, por mucho que me cuide en el gimnasio, que coma muy ecológico, sí, que bueno, que me haga mis cursos de desarrollo personal, sabéis que es importante también cubrir una parte mucho más transpersonal, ¿no? Que tiene que ver pues, con esos valores, ¿no? Con esa, ¿qué quiero hacer yo en esta vida? ¿no? ¿Qué quiero dejar? Con algo mucho más profundo que también necesitamos alimentarlo, cuidarlo, atenderlo. Muchas veces nuestras vidas están muy centradas en el tener, ¿no? En el tener un trabajo, una pareja, una familia, pero también en el tener como obligaciones, ¿sí? Y nos olvidamos de conquistar o de cultivar el ser. No todo es tener. Hemos de buscar un equilibrio entre el tener y el ser, entre el poder cultivar ese estado de presencia donde yo realmente decido lo que está pasando y sucediendo, es el que realmente se sube a ese carruaje. Muchas veces vivimos con un piloto automático permanente y si realmente queremos caminar de la normalidad a lo que verdaderamente es la salud, este es un paso imprescindible. Yo tengo que coger las riendas de mi vida, yo tengo que cultivar esa presencia. Y sin más, aquí os he dejado un pequeño resumen, ¿vale? Podemos conquistar la salud, podemos cultivar y entrenar esta competencia y no olvidemos de trabajar siempre por y para las personas. Ahora, si os parece, vamos a dejar de compartir y vamos a ir a preguntas, comentarios, dudas que os puedan surgir. Muchas gracias, Lourdes. Ha sido muy interesante estos 7 pasos para caminar hacia la salud. A ver, han habido varias preguntas durante la intervención. Queda poco tiempo, vamos a intentar dar respuestas a ellas. A ver, una de las preguntas dice, ¿cómo se consigue cambiar los hábitos? Lourdes, ¿qué puedes decirnos? Bueno, para cambiar un hábito lo primero es tomar conciencia de la importancia de cambiarlo y luego vencer a las grandes resistencias que tenemos los seres humanos en los cambios. El primero, el miedo, y el segundo, la pereza. ¿Vale? Son 2 resistencias que están como muy imbricadas en el desarrollo de nuestra personalidad, porque ya con 3, 4 añitos, cuando desarrollamos esa individualidad, aparecen ahí como parte de ese camino de desarrollo de la personalidad. Entonces, yo siempre digo que hay que trabajar mucho la fuerza de voluntad y decir, bueno, tengo miedo o me da pereza, pero la única manera realmente de poder hacer ese cambio es trabajando mucho la fuerza de voluntad.
yo siempre digo que lo que me separa de aquí y aquí, ¿no? Y que me da miedo es dar el primer paso, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos este tipo de cambios dentro de entornos corporativos es muy facilitador el buscar compañía. ¿Sí? El buscar, pues oye, con mis compañeros bajamos a comer y comemos en este sitio que es más saludable que en otro. Oye, ¿por qué no quedamos un poco antes o al mediodía y nos vamos a andar un poco después de comer? Bueno, es buscar cómplices porque ya digo, el grupo muchas veces nos da esa fuerza que a veces a nivel individual nos falta. Muchas gracias, Lourdes. A ver, tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿en qué consiste concretamente el programa Caminando hacia la Salud? Aquí, David, quizá tú puedes comentarnos alguna cosa. Claro, Montse. Bueno, quería destacar que son acciones con un gran impacto a nivel personal, no solo en la parte laboral, y la verdad que son muy bien recibidas. Estamos teniendo un feedback muy positivo por parte de los trabajadores que han hecho esta formación con nosotros. La formación es una formación online de en torno a 10 horas de duración, en la que se pueden ver vídeos explicativos en los que aparece la doctora Lourdes Tomás, así como podcasts, tips, técnicas de audio, también recetas y planes de acción. Está formada por dos grandes partes, una primera parte que sería la promoción de la salud y una segunda parte que es la protección de la salud. Gracias, David. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Además de formación, ¿qué pueden hacer las empresas para mejorar hábitos relacionados con la dieta, el sueño y el ejercicio físico? Lourdes, ¿qué pueden hacer las empresas, además de formar a los trabajadores? Hombre, yo creo que la formación es un paso. Lo que pasa que es importante que en esos entornos corporativos se permita llevar a cabo esos pasos con coherencia, ¿vale? Para que para que realmente haya un cambio hacia una empresa saludable, es muy importante que esa visión la tengan muy clara desde arriba, para que puedan desde ahí realmente animar y promover todo ese estado de coherencia que conlleva cualquier programa de este tipo. No solo sirve con la formación, se necesitan luego implementar toda una serie de acciones, ajustar agendas y demás para que realmente toda esta medicina de hábitos de vida saludable realmente se pueda llevar a cabo, porque pues no tiene mucho sentido si las máquinas de vending siguen ofreciendo al trabajador pues la misma comida que todos conocemos, ¿no? Y que no es nada saludable. O si muy bien gestionamos todo el tema del sueño, pero a las 11 de la noche mando emails y quiero que me contestéis. O bueno, luego se pueden hacer, yo en empresas en las que he trabajado, pues dan bonos o instauran un nutricionista y un fisio que viene 2 mañanas dentro de las empresas, o se dan pequeños bonos para que la gente vaya a hacer deporte en el gimnasio cerca de donde está el puesto de trabajo. Es importante que esto es una punta más, pero luego hay que hacer todo un trabajo de coherencia alrededor, claro. Gracias, Lourdes. Y bien, a ver, son casi las 5, hora que teníamos previsto finalizar, pero tenemos aquí una última pregunta que vamos a atender, y es, en este programa, ¿quién imparte la formación? ¿Es personal sanitario? David, ¿qué respuesta nos das? Sí, claro. A ver, este programa lo tenemos en 2 versiones, una que sería un formato licencia, que sería más una autoformación para el alumno, y otro que es 100% bonificable mediante tutores de nuestro servicio de prevención. Tienen perfil sanitario y bueno, tal como nos marca Fundar. Gracias, David. Bien, con esta última respuesta damos por finalizado el webinar. Muchas gracias, Lourdes, por tu participación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os llevéis un nuevo conocimiento y os invitamos a descubrir el programa Caminando hacia la Salud en una licencia de acceso que os vamos a enviar a todos los participantes durante estos días a vuestro correo electrónico. También podéis contactar con nosotros sobre cualquier duda o cuestión. Muchas gracias a todos y buenas tardes.